Muy buenos días, iglesia. Me alegro de verles, como cada domingo. Un saludo a nuestra iglesia amada de Costa Rica, a los hermanos del Zoom. Y esta mañana quería compartir otra vez acerca de un poco de la defensa, ¿no? de la fe, ¿no? De la fe que creemos. Y es bueno conocer lo que se cree, ¿no? Y como hablamos el viernes, y estuvimos hablando acerca de Teotocos, este título, ¿no? Para María, la Madre de Dios, el domingo pasado. Y el mal entendimiento de este concepto llevó, ustedes saben, a una mariología, ¿no? Desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Y hoy no vamos a hablar, y no quiero que piensen que vamos a hablar de María, porque Cristo es el centro, la predicación será cristocéntrica, pero vamos a hablar de que cómo podemos llegar a errar tanto en las cuestiones de desplazar a Cristo del lugar que tiene Cristo por una criatura, ¿no? Como lo fue María. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de qué enseña la Mariología, pero justamente para entender la importancia de no desvirtuar la mirada de Cristo. Y hoy justamente la alabanza, la introducción, todo se debió a uno de los mayores temas que quiero compartir esta mañana, que es la adoración, ¿no? Sabemos que los protestantes nos llamamos distintos a los católicos en esta área por sobre todo, que nosotros no adoramos a ídolos, no adoramos a imágenes, ¿no? Y hoy quiero, si llegamos con el tiempo, tengo 4 o 5 ítems acerca de que enseña la Mariología, en contrarreposición, por supuesto, a las Escrituras. Vamos a ver si llegamos a todo, pero lo que más me interesaría es entendamos la importancia de la adoración cristocéntrica, de la intercesión de Cristo, de que la verdadera oración es dirigida a Cristo, que el único redentor es Cristo. Por eso dije que hoy vamos a hablar de María, pero no quiero que te desvirtúes, que no va a ser mariológica la charla, ni de María que vamos a hablar todo el tiempo, sino que quiero que vayamos a Cristo. Amén. Y es bíblica la oración a los santos. Este es el primer punto, ¿no? La adoración a los santos. ¿Es bíblica? ¿Es bíblica la adoración y la oración a María? Bueno, sabemos que de la Escritura nos explica siempre y claramente que el único que debe recibir adoración es Dios, ¿no? Eso lo tenemos más que claro. Hay versículos clarísimos para ello. Pero a lo largo de la historia ha habido, a través de la Mariología, una idea de que también a personas se le puede orar y se le puede adorar. Aunque nieguen la adoración a María, que ellos dicen que no adoran a María, ya vamos a ver que de acuerdo a sus escritos, sí lo hace. Y en la práctica es totalmente irrefutable la idea de que ellos no adoran a Dios. Es totalmente mentirosa, engañosa. Lo que pasa es que, desgraciadamente, la mayoría del catolicismo, de las personas que no conocen lo que creen, no saben que están adorando a María. O sea, no entienden lo que es adoración, no entienden lo que su misma confesión y sus mismos concilios y su infalibilidad papal a lo largo de la historia ha promulgado acerca de María. Y sí, la adoración a María es algo real en la Iglesia Católica, por más que la nieguen, ¿sí? En la forma práctica y desde los escritos, que ya lo vamos a ver. Entonces, la Biblia claramente dice que solamente a Dios se puede adorar. Amén. ¿Y hay otra clase de adoración en la Biblia también? ¿A otros dioses? Sí. ¿Y esos dioses son? Falsos. O sea que hay 2 tipos de adoración en la Biblia. Una, solo a Dios, la verdadera, y otra adoración a los dioses falsos, ¿no? Que tenía que ver con Satanás y sus demonios, obviamente. Pero también hubo momentos en la historia de la narración bíblica que hombres intentaron adorar a hombres. Y yo les voy a pedir que seamos ágiles con la Escritura, a buscar en los pasajes, ¿sí? Los que están anotando, como siempre, voy a tratar de ser claro para explicarlo y dar los pasajes. Hechos capítulo 10, versículos 25 y 26. Hechos capítulo 10, 25 y 26. Les doy un minutito ahí para que lo busquen. Vamos a ver aquí que Pedro, por ejemplo, en este caso, y después vamos a ver otro pasaje, los apóstoles nunca aceptaron ser adorados, rechazaron la adoración. Y estamos hablando de los apóstoles. Amén. Hechos 10, 25.
Dice allí la Escritura. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándole a sus pies, adoró. Wow. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Levántate, ¿qué haces adorándome a mí? Yo soy un hombre, soy una criatura. Más adelante, el capítulo 14, versículos 13 y 15, de 13 al 15, dice allí la Escritura. Vamos a leer desde el 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaidónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Te imaginas esta escena? ¿Te la estás imaginando? Una muchedumbre saliendo con sacrificios de animales, con guirnalda, con pancarta, con tiras de colores. Imagínate con todo lo que es flores, adornos, a exaltar a estos dos hombres. Estaban haciendo cosas muy buenas, estaban predicando la palabra y decían, y ellos lo rechazaron. ¿Qué hacen? Justamente estoy diciéndote que de esto te conviertas. Te hago una pregunta. ¿No lo ves a esta misma situación todos los días en algún momento? En España, por ejemplo, en algún pueblo, hoy están sacrificando, adorando, haciendo guirnaldas y festejando en pro de ídolos. De hombres que hicieron muy buenas cosas, mujeres que hicieron muy buenas cosas, lo que quieras. Pero justamente Pablo dice, de esto quiero que os convirtáis, que los volváis. Así que la adoración a los santos, a María, fue rechazada literalmente por la palabra de Dios y aún en Pedro y los demás apóstoles. Ahora, queridos hermanos, hay que respetar y honrar a las personas que fueron fieles y nos precedieron a nosotros, que fueron antes de nosotros. Sí. ¿Y también es bíblico? No lo vamos a leer por causa del tiempo. Aquí no empecé para que no me vaya errando. 12 menos 4. Bien. Entonces, capítulo 11 de Hebreos. La galería de los hombres de la fe. Hombres que le cuentan lo que ellos hicieron y hablaban de esa honra que esos hombres se merecen, en ese aspecto, ese respeto, de las cosas que hicieron en el nombre de Dios. O sea que no hay problema con el respeto de las personas que nos precedieron siendo fieles al Señor. Pero ahora, el hecho de reverenciar, adorar, orar y orar a Dios a través de María, no hay un solo pasaje que hable de eso. Y es más, es como si tú y yo adoráramos al artista a través de sus obras. Cuando uno ve un cuadro de Da Vinci, el que entiende de arte, empieza a alabar y a decir y a honrar a Da Vinci por medio de sus obras, ¿no? Y eso lo hacemos. Admiramos una catedral y vemos la arquitectura y sabemos quién es y decimos, wow, qué hombre, ¿eh? Qué imaginación, cómo hizo. Y podemos dar esa honra. Pero ¿saben qué pasa? Que la Biblia prohíbe dar esa honra a través de las obras creadas del Creador, refiriéndose a Dios, por supuesto. Y eso lo dice la Escritura, querido hermano. Éxodo 20. Versículos 4 y 5, vayamos allí, Éxodo 20, capítulo 4 y 5, versículos 4 y 5, perdón. Dice la palabra de Dios. Y vayan buscando Romanos 1, 25. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Romanos 1:25. No te, recuerda, ¿no? No te inclinarás. Romanos 1:25 dice, ¿dónde está? ¿Dónde encontró? Aquí está. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, honrando y dando culto. Y cuidado con esto, porque la Biblia habla de dar culto. Acá no se trata de hablar bien, se habla también de dar culto. Y es una gran mentira y un engaño decir que, ya vamos a ver las palabras que usa el catolicismo para decir que ellos no adoran, sino que veneran. Pero en esa veneración incluye el culto. Y ahí es cuando se transforma en la idolatría y en la adoración. Porque la prohibición es la honra y el culto, ¿no? Esa inclinación, esa reverencia. Así que, querido hermano, el orar a María es un acto de adoración. El orar a María es un acto de adoración, no lo dejemos engañar. No se trata de solamente una veneración, como ellos intentan decir. Esta práctica, querido hermano, es totalmente condenada en las Escrituras. Y bueno, y en la práctica ni te digo. Ustedes saben que se prenden velas, se hacen las guirnaldas, estatuas, de distintas formas. Ahora, la terminología en sí no es importante en un sentido de venerar, adorar. El tema es que tanto la veneración como la adoración en la forma práctica es donde radica realmente la importancia. Porque por definición vemos que son distintas, pero a la hora de ponerla en práctica, ninguna de ellas hay distinción en la práctica del catolicismo. Y mira, aunque tú no lo creas, aunque te parezca raro, también dentro de la iglesia evangélica hay idolatría. Yo cuando llegué a la iglesia recuerdo, ¿sabes qué? Cuando nos íbamos de vacaciones, decía algunos hermanos de aquella iglesia, me dice, para que no te entren a robar en tu casa, tú deja la Biblia abierta en la mesa, en la cocina y verás que te protege. Y el Ariel, ¿qué hacía? Dejaba la Biblia en la mesa, en la cocina para que el Señor me lo proteja. Me cubre, ora con la cobertura de la sangre de Cristo, para que no te entren a robar tu casa. Para que no te pase nada en el viaje. Hay muchas muletas dentro del cristianismo, también evangélico. Así que todo lo que desvirtúe culto, veneración, una muletilla, es parte de una veneración, de un culto que no tiene nada que ver con Dios. Dios es el único que protege. Dios, no hay ningún artefacto que nos proteja de las situaciones que Dios ha permitido que pasen o de las que no nos va a permitir pasar. Él es el dador y el que quita la vida. Querido hermano, voy a explicar unas cosas que las quiero leer para no errar y voy a citar varias cosas para no errar. Le decía Julio, tengo 11 hojas para hablar. Pero quédense tranquilo que le digo que tengo que citar mucho porque no quiero decir lo que yo interpreto de lo que dice. Yo quiero que lo que lo mismo dice el concilio y los tratados y el catecismo para que vean que no hay engaño. La Iglesia Católica tiene 3 formas de adoración. ¿Sí? La primera de esta palabra se llama dulia, ¿sí? Que es se llama dulia, hiperdulia y latría. La dulia es el honor dado a los santos. La hiperdulia es una adoración o un honor dado solo a María. Pero latría es solamente una adoración a Dios. Ahora, ninguna de estas cuestiones, en la forma práctica, hay una diferencia dentro del catolicismo. A través de María nosotros damos gloria a Dios. ¿Perdón? Hay un montón de pasajes que ya vamos a ver, que nadie hace falta que seamos a través de para llegar a Dios.
Solamente Cristo. Y cada uno de nosotros lo puede hacer. Ya vamos a leer esos pasajes. Mira, Apocalipsis 4:11. Vayamos a ese pasaje, Apocalipsis 4:11. Ahí hay 2 o 3 pasajes en Apocalipsis que vamos a leer. Apocalipsis 4:11. Dice la palabra de Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Querido hermano, la gloria, la honra, solo le pertenecen a Dios. La gloria y la honra solo le pertenece a Dios. Miren, para terminar este tema, para pasar al siguiente ítem, quiero leerle lo que cita el catolicismo en el concilio o el catecismo de la Iglesia Romana, en el concilio del Vaticano número 2, y dice así: cuando oramos a María, nos unimos con ella al plan del Padre, quien envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Al igual que el discípulo amado, acogemos en nuestra casa a la Madre de Jesús, que se ha convertido en Madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y a ella. Parte 4, S1, capítulo 2, artículo 2, 2679. No lo estoy diciendo yo, lo dice el catolicismo, propio de ellos. Entonces, querido hermano, hay más. Hay más y grave, y más grave que lo que acabo de leer. Cito: acuérdate, amantísimo. Bueno, esta se llama la famosa el memorable, que le llaman. Acuérdate, amantísima Virgen María, nunca se oyó de alguien que acudió a ti en busca de ayuda y haya quedado sin ayuda. Corro a tu protección, porque tú eres mi madre. Dios te salve, Santa Reina. Dios te salve, Reina Santa, Madre de Misericordia, clementísima abogada. Salve, vida nuestra, dulzura nuestra y esperanza nuestra. A ti clamamos los hijos de Eva, a ti elevamos nuestros gemidos de luto y llanto en esta tierra de desierto. Vuelve pues, clementísima abogada, tus ojos de misericordia en nosotros. Condúcenos por fin a casa. Esta obra, según lo que acabamos de decir, ¿quién solo la puede hacer? Cristo. ¿Desde cuándo? ¿Vida nuestra? ¿El que nos conduce a casa? ¿Clementísima abogada? ¿Te das cuenta? Solo es una usurpación a la divinidad de Cristo, querido hermano. Es gravísimo. Y yo quiero hacer un ítem antes de seguir. Julio bien aclaró el otro día que no estamos hablando de que por ser católico o ser evangélico tú te vas al cielo. Pero creo decirte que si tú crees lo que el catolicismo cree, tú no eres hermano en Cristo. ¿Pero por qué considero que habrá católicos en el cielo? Porque no todos los católicos creen todo esto. Son de nombre y no saben nada de todo esto y no hacen, solamente creen en Jesucristo y nadie más. Y eso sí podremos verlo en el cielo, claramente, obviamente. No me cabe la menor duda. Pero si tú crees estas cosas, has desplazado a Cristo. Has negado la divinidad de Cristo. Le has aportado a la Trinidad una persona más. ¿María es intercesora o mediadora nuestro? El otro punto. Querido hermano, las personas del catolicismo creen que las personas que han muerto y siendo fieles a Dios, en el cielo han como mejorado o experimentado una clase de amor en el cielo
mucho mayor a nosotros, con una capacidad de llegar más cerca de Dios, porque ya están en el cielo, y entonces nuestras oraciones pueden ser escuchadas por ellas y transmitidas más cerca, porque ellos ya están allá, ya están en el trono de la gracia. Eso cree el catolicismo. Por eso le oran o creen que alguien puede interceder por nosotros. Pero, ¿hay algún pasaje que la Biblia hable de que los que están en el cielo pueden interceder por nosotros? Solo Cristo. ¿Y hay algún pasaje que diga la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer algún trámite anterior para llegar al trono de la gracia? El Hijo de Dios, dice la Escritura, que tiene acceso directo al trono de gracia por medio de Jesucristo. ¿Lo leemos? Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. El 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? Porque hay un sumo sacerdote. Jamás en la Biblia le habla de que María es sumo sacerdote que nos facilita la entrada al trono de la gracia. Solamente es Cristo. Nadie puede tomar el lugar de interceder a Dios en ese sentido de tener que orar a Él para que esa persona llegue a decirle a Dios lo que yo necesito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5? Porque hay un solo, uno solo, Cristo solamente. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que pudo llevarnos hacia Dios venciendo el pecado y a la muerte, y el que tenía el poder de la muerte es Cristo. Las personas que nos precedieron y están en el cielo están disfrutando de lo que tú y yo también vamos a disfrutar. Nada más. Porque confiaron en el Señor. Hermanos, hay más. La Biblia nos dice que Jesucristo mismo intercede por nosotros ante el Padre. Hebreos 7:25. Dice la Escritura, por lo cual Él, no ella, Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él, no por ella, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Querido hermano, ¿qué necesidad tenemos nosotros de buscar a alguien que interceda por nosotros cuando la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu Santo, que también lo dice en otro pasaje, intercede por nosotros? Él está allí. Romanos 8, 26 y 27. También lo dice. Querido hermano, para entender o creer que María nos puede escuchar en el cielo e interceder, estamos creyendo que María también es omnisciente y puede escuchar las oraciones de todos los cristianos de todo el mundo. Otra vez, usurpar el lugar de Cristo. Ahora, ¿hay que pedir que oremos los unos por los otros? Ajá. Acá hay otro engaño también de catolicismo que le dice a sus feligreses: ustedes no están usurpando el lugar de Cristo con María, porque la Biblia dice que vos y yo somos intercesores los unos por los otros. ¿Amén o no? Estaría bien, ¿no? Pero yo digo Ezequiel, o digo San Judas que estás en el cielo, por favor dile a Dios. O Ezequiel, por favor dile a Dios que necesito tal cosa. No, la intercesión bíblica de los santos es como el que decía Pablo en Efesios capítulo 1, por ejemplo, 1:16. Vayamos ahí, lo leamos. Quiero intentar ser lo más bíblico posible, porque podemos hablar muchas cosas sobre este tema. Pero vamos a los textos para no irnos.
Dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por los hermanos de Éfeso. También lo dice Filipenses 1:19, ahí cerquita, 1:19 de Filipenses. Espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pero creo que leímos. Sí, estoy leyendo el 2, perdón. 1:19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Querido hermano, la oración no solamente debe ser dada entre nosotros, pidiendo ayuda, que oremos para que Dios nos ayude en ciertas situaciones, sino que encima la oración del justo puede mucho. Dios la escucha. Hay oración que Dios la escucha y en la voluntad de Él es efectiva. Obviamente. Pero no a través de. Es entre nosotros. No a través de. Ni en el cielo, ni en lo de la tierra. La Biblia no menciona en ninguna parte que alguien pida desde el cielo que oren por ella, ni tampoco acá en la tierra a través de ella. Así que, como dije, María tendría que ser omnisciente para poder escuchar las oraciones de todas las personas, de millones de personas. Y hay una frase que puse aquí que me llamó la atención. ¿Te parece lógico pensar que Dios responderá las oraciones de San Judas si yo se la pido por encima de cualquier otra oración? Como si San Judas fuera alguien más que yo. Cuando la Biblia dice que yo también tengo acceso directo al trono de la gracia, que son escuchadas mis oraciones, porque en Cristo tenemos acceso al Padre. Es totalmente ridículo. La Escritura enseña que la oración solo se ofrece a Dios con fe, orando en su voluntad, con un corazón redimido, y esa oración sí Dios la escucha. Y no porque hayas vivido una vida perfecta. ¿Y saben qué? La Biblia también lo dice. Y hay un ejemplo. Santiago capítulo 5, versículo 17 al 18. Ahí nos cuenta de un ejemplo de alguien que ora confiando en Dios y es escuchado. Sin estar en el cielo y sin ser perfecto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Ves? Un hombre como cualquiera que le cree a Dios, que tiene fe en Dios, ora y Dios le escucha. No hay un intermediario, no necesitamos. Solo el único que hay es Jesucristo. Que por eso tenemos acceso al Padre. Si no, tú y yo éramos enemigos de Dios. ¿Recuerda eso? Jesús es nuestro intercesor. Solo Jesús, que es omnisciente, puede escuchar todas las oraciones de millones de personas y solo Él las puede responder. Y siempre responderá de acuerdo a su voluntad. Nadie puede torcer el brazo de Dios. Todo lo que Dios quita o todo lo que Dios otorga es porque hemos orado de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que se explica claramente cuando en los evangelios dice: todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. Pedir en el nombre de su Hijo es pedir conforme a la voluntad de Dios, porque el Hijo es Dios. Bien, vamos a otro punto. ¿Qué es la Inmaculada Concepción de María? Este es un punto bastante corto porque es bastante obvio. Y la Iglesia Católica considera que la Virgen María fue desde el instante de su concepción, de ella, por una singular gracia y un privilegio de Dios Todopoderoso, en vista de los méritos de que ella va a ser que iba a tener a Cristo, el Salvador de la humanidad, la preservó libre de mancha del pecado original. Papa Pío IX. Y hay unas letras que no les entiendo tanto, que habla de ese concilio, en el 1854. ¿Sí? Recordemos que cuando el Papa habla, ¿quién habla? Según el catolicismo, Dios.
Entonces, la infalibilidad papal, que será un tema de Julio en los próximos domingos, que tampoco es bíblico, ya lo veremos, por eso no me voy con eso, ¿vale? Julio ya le dejo lo difícil. Básicamente, la Inmaculada Concepción y la creencia es que María fue protegida del pecado original, es decir, que María no tenía naturaleza pecaminosa y que de hecho, aparte de eso, al no tener naturaleza pecaminosa, tampoco pecó nunca en su vida. ¿Sí? Ahora, esto es totalmente contrario a lo que la Escritura dice, de toda persona luego de Adán. En Adán todos pecamos. Romanos 3:10, porque no hay uno justo, no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecamos. Amén. Por eso digo que no quiero demorarme en esto porque es tan obvio a través de las Escrituras, ¿sí? Que no puede existir ese tema. Ahora, que la Virgen María fue muy favorecida, como dice la Escritura, que significa que fue favorecida con la gracia. Entonces el catolicismo dice, ¿ves? Fue favorecida con la gracia. Ahí la traducción de 1960 de la Reina Valera es mala, porque no dice muy favorecida. En el original dice como llena de gracia o favorecida con la gracia. Bien. No hay ningún problema que tradujamos de esa manera. Tú y yo fuimos favorecidos con gracia. Y eso a ti no te convierte impecable. Tu naturaleza pecaminosa sigue allí. ¿Y qué pasaje puede decirnos que por más que yo esté favorecido con la gracia de Dios, yo tengo una posición, pero tengo un proceso? 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. A los santos llamados a ser santos, juntamente con todos los que invocan el nombre del Señor. O sea que tú en posición, una vez que has recibido la gracia, delante de Dios eres justificado, eres santo, delante de Dios, pero tú tienes un proceso de santificación que está producido, ¿por qué? Porque si amas a Dios, todas las cosas que te suceden, que Dios permita, serán para ser conformados a la imagen de su Hijo. Esa es la santificación, el proceso. Entonces, cuando María fue llena de gracia, favorecida con la gracia de Dios, fue lo mismo que tú y yo experimentamos a tener fe en Jesucristo. Fuimos sellados, fuimos llenos del Espíritu Santo y fuimos justificados delante de Dios. La gracia alcanzó nuestras vidas y por eso tenemos la salvación. Por eso obviamente que María está en los cielos. Obviamente, como tú y yo lo estaremos. Obviamente que Dios escogió a lo vil y al mundo y lo menospreciado para hacer la voluntad de Dios. Y María en su Magnificat, si ustedes lo leen en la Biblia, él dice gracias porque has mirado la bajeza de tu sierva. O sea, has mirado lo pequeñita que soy. Y en Lucas 1, cuando dice, wow, el Dios es mi Salvador. ¿Recuerdan? Lucas, vamos a buscarlo porque no me lo recuerdo ahora de memoria. Y lo estoy diciendo mal quizá. Lucas capítulo 1, versículo 47, si no me equivoco. Lucas 1, 47. María misma dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María necesitó de un Salvador. Así que esa condición de Inmaculada Concepción no tiene nada que ver. Ahora, no dudemos algo. La Escritura nos dice que el ser que tenía María era santo, porque no fue generado por varón, sino por el Espíritu Santo. Entonces, la concepción, el nacimiento de Jesucristo, sí, por supuesto, es sin pecado. El santo ser que nació es sin pecado. No está hablando de María, porque la concepción fue por el Espíritu Santo, no por un hombre. Así que la Inmaculada Concepción no es bíblica ni siquiera necesaria. ¿Por qué? Porque hay un mal entendimiento de lo que significa eso. María es una persona creada con la naturaleza pecaminosa.
y escogida por Dios, como fuimos escogidos tú y yo, para un propósito. En el caso de ella, traer a la vida al Verbo, a Dios encarnado. Amén. Así que la perpetua virginidad de María también, queridos hermanos. María de ninguna manera se hubiera contaminado por tener relaciones sexuales con José, porque era su marido. Eso es un mal entendimiento de lo que significa el sexo en el matrimonio, que es claro en la Biblia. No hay pecado en la relación sexual en el matrimonio. Y aparte la Biblia aclara algo muy importante. Vayamos a Mateo capítulo 1, versículo 25. Es clarísimo. Dice Mateo 1, 25. Acá está. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es claro, querido hermano. Lógicamente María luego tuvo relaciones con José, porque la Biblia habla de hermanos de Jesucristo. Y la Biblia dice que ella no tuvo relaciones con José hasta que dio a luz a Jesucristo. Mateo 13:35, fíjate lo que la gente dice de esta situación. Ahí dice, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No todas sus hermanas están con nosotros? Ahí no aclara cuántas habrán sido. Hermanas. Pero hombres 4 por lo menos. Hermanos de Jesús. Ahora, para esto también, la Iglesia Católica dice que esta palabra usada para hermano, ¿sí?, en el hebreo, puede también significar primos, parientes, gente allegada, ¿sí? Y no es incorrecto, es real. La palabra adelphos, ¿sí?, es la palabra para hermano. Ahora, esta palabra que se usa, yo aquí lo tengo escrito en todas las formas que se usa. El sentido de esa palabra es descifrado por el contexto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes leen Hechos 3:17, ahí habla de los hermanos y está hablando de los israelitas, está hablando de hermanos de nacionalidad, de la misma nación, y usa la palabra hermanos, y usa adelphos. Ahora, yo no soy hermano de todos los argentinos, ¿no? No son mis hermanos de sangre de todos los argentinos, pero les puedo llamar mis hermanos de nacionalidad, ¿ves? Pero es obvio que el sentido de lo que yo estoy diciendo es así. Ahora, en todos los pasajes donde se nombra a María y a los hermanos, está la distinción clara de los hermanos y los discípulos aparte. Por ejemplo, en el aposento alto, en Hechos, estaban los discípulos, María y los hermanos de Jesús. Y ahí separa a los discípulos, separa a María, separa a los hermanos y separa a los otros 120 que estaban allí. Así que, obviamente que el sentido del texto, o a pesar de que usa la palabra adelphos, lo da justamente el contexto. Habla de nacionalidad, habla de gente común, de la misma ciudad que tengas, habla de descendientes, de primos y de allegados, pero lo da el contexto. Ahora, siempre, como digo, los hermanos de Jesús, ahí en Marcos capítulo 3, del 31 al 35, son mencionados en muchísimos textos bíblicos como los hermanos de Jesús. No se está refiriendo a los hermanos como Jesús le dijo a los discípulos. Ahora, hay un texto que me llama la atención, que es este, como dice un amigo mío, que me llama la atención. Mirá lo que dijo Jesús de esto. En Marcos 3, 31 al 35, el que te acabo de decir. Cuando relata el pasaje, ¿no? El pasaje que Jesús estaba enseñando a la multitud y le informa que su madre y sus hermanos estaban afuera y le estaban esperando. Jesús le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego miró a los que estaban alrededor suyo y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ese pasaje no está refutando esto, está justamente aclarando que Jesucristo tenía claramente una distinción en sus hermanos de sangre y los hermanos
por la voluntad de Dios, por lo que hacían la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo Jesucristo. Había una clara distinción, que tenía una relación especial con la familia biológica, pero que también tiene una relación considerada con aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y les llama también sus hermanos. Así que la Biblia es clara en ese pasaje con respecto a la idea de entender que, porque diga la misma palabra, hermanos, se refiere a cualquier persona y no a los de sangre. Jesús los podía diferenciar tranquilamente. ¿Están mi mamá y mis hermanos afuera? Sí, pero también ¿saben qué? Todos los que hacen la voluntad de Dios son mi madre, mis hermanos y Dios. No está diciendo, no, esos no son. ¿Cuáles? Ustedes son los únicos. No. Está diciendo, ellos son, pero ustedes también lo son si hacen la voluntad de mi Padre. Los distingue. Bien. La asunción de María. La asunción de María. Eso también, y si llegamos con el tiempo, veremos la corredentora. Pero la asunción de María, literalmente esta palabra está tomada de allí, de la palabra latina que significa llevada arriba. Esta doctrina, y cito, tuvo sus inicios en el Imperio Bizantino en el siglo VI. Fíjate, fue a través de una actividad donde se conmemoraba la muerte de María, llamada fiesta de dormición o dormitión. Pero, al extenderse esta práctica de celebrar esta actividad, la glorificaron tanto esta actividad que cambiaron el hecho de su dormición a su asunción. O sea que nunca se propuso en los primeros tiempos. Fue muchísimo posterior y fue creciendo el concepto de que solamente María no había dormido, no había muerto, sino que directamente fue llevada arriba. Ahora, la Biblia registra 2 personas que no vieron la muerte, que fueron llevados arriba. ¿Quién fueron? Enoc y Elías. Ahora, por eso digamos que no es imposible que Dios pueda hacer eso. Pero ahora, ¿hay alguna base bíblica? Porque las únicas 2 personas que Dios hizo eso están citadas. De María nada. Luego se llegó a decir, dentro del catolicismo romano, que María resucitó al mismo tiempo de Jesucristo. Y fueron juntos al cielo en el momento de la resurrección. O sea, a estos puntos han llegado. Así que, querido hermano, vayamos a Hechos 1, capítulo 9. Hechos capítulo 1, versículo 9. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¡Wow! ¿La vieron a María ahí? ¿La cita? ¿Quién fue elevado al cielo solamente? Así que, querido hermano, es una aberración decir que fue ascendida al cielo en el mismo momento de su resurrección. Querido hermano, esto es uno de los problemas tan graves que llevó esta creencia de la ascensión directa de María, como que no vio muerte, porque ahí radica una adoración increíble. Después de esto, la adoración a María fue ya sin límites. ¿Sabes por qué? Porque ahora casi participa de los mismos atributos de Cristo. Al no ver la muerte, al ser como resucitada de manera extraordinaria. Después de esta decisión de nombrarla que ascendió como Jesucristo, empezó a llamarse la corredentora. Porque como el Redentor resucitó y María resucitó, es la corredentora. Así que imagínate cómo va populando una filosofía y huescas sutilezas, como fueron creciendo. Mira el texto que dijiste esta mañana. Me reía como digo, increíble. O sea, ahora, al María ascender de la manera que Cristo ascendió, María, miren,
cuando decimos estas cosas, el catolicismo ha aceptado esto. 3 cosas. Participa en la redención con Jesucristo. Lo ha aceptado. La gracia es otorgada por medio de Jesús solo a través de la intercesión de María. Y todas las oraciones de los fieles deben fluir a través de María, quien lleva a la atención de su Hijo. Este movimiento, querido hermano, en la práctica la pone en una 4ª persona en los cielos. Ya no hay más Trinidad, habría otra más. Porque está cumpliendo los mismos funciones de Cristo. Es increíble. Hay un solo mediador. Un solo mediador. Hermanos, para ir terminando, todas estas cosas fueron aceptadas no por una erudición bíblica. A nosotros los protestantes se nos acusa de que solo tenemos la sola Escritura. Pero todas estas definiciones y todo esto que hemos visto de la Virgen María fue solo por una proclamación papal, no por la Escritura. No hay ninguna de todas estas cosas en la Escritura. Ninguna. Solo promulgada por un dictamen papal de personas que están en el lugar de Dios. Saben que María en este caso también es vicaria. Ocupa el lugar de Cristo. El Papa se llama el vicario de Cristo, el lugar de Cristo. Cristo ascendió. Y ustedes encuentran en la Biblia que cuando dice yo me voy, pero tranquilo, que cuando yo me vaya, vendrá algún Papa. Tranquilo, los dejo con María. No, enviaré a otro. El Paracleto, a otro igual. A Dios mismo, a Dios el Espíritu Santo. No hay base bíblica para todo esto que estamos nombrando, querido hermano. Y estas cosas que pueden parecer muy de estudio bíblico y no para una prédica. Hermano, ¿sabe por qué hacemos estas cosas? Porque tú debes conocer lo que se cree. Tanto de las otras religiones para poder ayudarles. Por eso hay mucha gente hoy diciendo, todos los católicos son mis hermanos. La Biblia dice que amemos en palabra y en verdad. Hermanos, los que estamos aquí hoy estamos reunidos, ¿sabes por qué? No porque solamente somos simpáticos, lindos, guapos y nos llevamos bien. Es porque amamos la verdad. Si tú no creerías lo que creemos aquí, tú no estarías aquí. La verdad nos une, querido hermano. Aparte de que nos amemos, obviamente. Pero siempre que en la Biblia Escritura, sobre todo en el libro de Efesios, cuando habla de la iglesia en sí, de Tesalonicenses, de la iglesia en sí, habla de amor y verdad. Amar en la verdad. Verdad en amor. Entonces, si tú amas a los hermanos, no, si tú amas a las personas que conoces que son católicas, asegúrate de que no crean esto, porque si no, no van a estar contigo, por más que te lleves bien. Ama de verdad. Ama con la verdad. ¿Y cómo poner en práctica todo esto? Es justamente, ama de verdad y ama con la verdad. Y en esto espero que me entiendan, hermano, y ninguno se ofenda. Pero a mí me cuesta entender a aquellos que dicen que aman tanto a sus amigos y no son capaces de confrontarles con el infierno. ¿Tienes un cáncer? Yo tengo la cura y ni te la voy a decir, ni te la voy a dar. Eso es literalmente, eso es una analogía de la falta de amor, de un falso amor, de viejas sutilezas, de huecas sutilezas. No ames como ama el mundo, ama según Dios, según la verdad. Y si tú amas según la verdad, tienes que decirle a un católico que si cree en estas cosas se va al infierno. Y a un testigo de Jehová que cree que no es Dios y a lo que fuera. Porque todo esto son promulgaciones papales de hombres. En la Escritura no existe. ¿Y sabes qué? Somos juzgados según el Evangelio. No de toda la doctrina, no estoy hablando de si sos dispensacional, amilenial, postmilenial. No, estoy hablando del Evangelio. Y esto, lo que hemos visto hoy, no es el Evangelio. De esto no habla nada el Evangelio. Así que ama de verdad. Querido hermano, ama de verdad. Tú estás aquí en la tierra vivo solo
para predicar a Cristo y a este crucificado. Y tus amigos no se van a salvar por lo bueno que tú eres, ni por lo bien que te portas. Se van a salvar cuando los expongas a la palabra, porque sus palabras, como dice Juan capítulo 6, versículo 64, son espíritu y vida. No tu testimonio solamente. Tú puedes adornar el evangelio con la vida que llevas, pero el que lo va a salvar es su palabra. Por eso hay que conocer estas cosas para entender y amar de verdad, no según el ecumenismo. Todos los caminos son a Dios. Todos creemos en el mismo Dios. No, no creemos en el mismo Dios. No todos los caminos conducen a Dios. Eso es una frase que se usó para Roma, para que hacía caminos reales. Nada más. Amén. Hasta aquí. Vamos a orar. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Y yo te ruego por mis conocidos, Señor, que creen en estas cosas, aun con las grandes y buenas intenciones que tengan. Porque aún también dicen creer en ti. Pero no solamente creen en ti. Y tu palabra dice que solamente se debe creer en el único Dios verdadero y en Jesucristo nuestro Salvador. Dios, yo te ruego que los que estemos aquí podamos entender la importancia de amar con la verdad. Señor, tu palabra está puesta para ello, para que no podamos entender a Dios como se nos parezca, sino que en tu palabra nos refleja quién eres, cómo eres y cómo es la forma de adorarte y cómo es la forma de llegar a ti. Señor, ayúdanos, te lo rogamos. Quita de nosotros todas estas sutilezas, todos estos viejos argumentos, todas estas tradiciones que están fuera de la verdad. Señor, que podamos amar de verdad. Yo te ruego por todas las personas que conocemos. ¿Cuántos han pasado por aquí, Señor? Que han venido porque nos quieren, porque nos conocen, pero solamente hemos creído que hemos cumplido por traerlo a la iglesia, pero no lo hemos expuesto a tu palabra. Dios, somos embajadores tuyos. Somos la voz, Señor, de tu palabra. Somos tus manos, somos tus pies. Es real que la iglesia es tu cuerpo, Señor. Dios, ayúdanos, Señor. Todo esto te lo pido en tu nombre. Amén. Amén.